Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea, así, donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 3 de julio del año 2022. Vamos a empezar con algunas noticias que tienen que ver con inseguridad pública. Tenemos que la semana pasada habíamos visto cómo fue intervenido de una forma que entendemos que es totalmente inadecuada el Club Deportivo Villa Española. Bueno, hay jugadores y directivos de ese club que han renunciado a sus cargos porque han recibido amenazas de muerte. Esto lleva a una investigación por parte del fiscal, o sea, hay todo un ambiente terrible en un club que estaba haciendo un trabajo social interesante y positivo. Ahora aparentemente estarían operando grupos de tendencias delictivas importantes que estarían asociadas con las reclamaciones que le hicieron al gobierno. Así que cada uno sacará sus conclusiones. Tenemos por otro lado que el alcalde del municipio A, electo por el Frente Amplio, fue acusado con denuncias de acoso sexual, por lo cual tuvo que renunciar a ese cargo y dentro del Frente Amplio, el sector al que él pertenecía, le exigió también su renuncia al sector. Esta persona con toda justicia se está procediendo en su contra. Tenemos por otro lado que dentro de la rendición de cuentas, o sea, la rendición de cuentas es un instrumento creado para modificar el presupuesto nacional y a través de eso modificar cómo se asignan los recursos económicos. Sin embargo, todos los gobiernos han tenido la pésima costumbre de meter cosas que no son específicamente económicas dentro de la rendición de cuentas. Este gobierno, entre otras cosas, ahora que la entregó, sabemos que está planteando la militarización de la Guardia Republicana, o sea, alejándose del ideal de una policía que sea básicamente una fuerza civil. Por otro lado, tenemos que fueron imputados, esto es, empieza su procesamiento, esperemos que más adelante sean condenados, dos militares cuyos nombres son Rubens Francia y Francisco Macaluso. Tienen que ver con situaciones de secuestro, o sea, privación de libertad, tortura, trabajos forzados en un batallón del departamento de San José entre el año 1975 y el año 1978. Esta causa incluye a 22 militares más, pero concretamente de esta situación en San José habían al menos otros dos que ya murieron, por lo cual no van a ser procesados. Muy bien. Tenemos ahora noticias que tienen que ver con los aspectos de la política. Tenemos que el director por el Frente Amplio en Antel planteó impugnar el decreto del Poder Ejecutivo que permitía que los operadores de cables suministrasen internet a sus clientes. Y la mayoría, obviamente, del ente es favorable al gobierno y por tanto se lo votaron en contra. La gente de la vertiente artiguista está planteando un llamado a sala en el Poder Legislativo para pedir informes sobre este tema y la gente de SUTEL, del sindicato de Antel, va a plantear un recurso administrativo, primero en la torre ejecutiva, o sea, ante Presidencia de la República, y si su recurso es rechazado, ellos entienden que se están afectando los derechos humanos de acceso a las telecomunicaciones, así que lo plantearían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, Graciela Bianchi había sido señalada como una persona que estaba actuando de una forma impropia. El oficialismo en la comisión que trató eso la respaldó, por lo cual quedaron empatados en comisión 4-4 y el tema va a pasar al Pleno del Senado. Por otro lado también tenemos que ante las Naciones Unidas este gobierno realizó la declaración de que en Uruguay
no hay niños en situación de calle. Ojalá fuera verdadero, pero cualquiera que salga y recorra se va a dar cuenta que no es verdadero. Muy bien. Bueno, un contraalmirante que... aquel contraalmirante, ¿se acuerdan que pocas semanas atrás fue sancionado por hablar con la prensa de irregularidades en la Armada? Bueno, ahora ordenó que no se pagaran más los servicios, teléfono, la luz, etcétera, del Club Naval. Aparentemente los servicios del Club Naval, que es un club privado cuyos socios son militares de la Armada Nacional, pero que no es una organización estatal, bueno, a ese club el Ministerio de Defensa era quien le pagaba las cuentas a través de la Armada. Bueno, este contraalmirante, de una forma muy correcta, ordenó que no se pagara más, ante lo cual el Ministerio de Defensa está pidiendo que se revisen todos los pagos a otras instituciones similares. Por otro lado, también utilizando la rendición de cuentas, el gobierno propone derogar la ley de medios, con lo cual quedaría de nuevo una ley de medios la legislación que había durante el tiempo de la dictadura, una legislación que permite que el Poder Ejecutivo pueda sancionar a las radios, a las televisiones y demás, por cosas tales como menoscabo a la moral y las buenas costumbres o perturbar la tranquilidad pública. O sea, ¿quién mide cuáles son las buenas costumbres? ¿Quién mide qué es perturbar la tranquilidad? O sea, eran normas claramente del tiempo de la dictadura, totalmente discrecionales, para ir actuando con ellas en contra de la libertad de expresión, y ahora parece que quieren volver a eso. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la economía. Se autorizó la importación de carne brasileña para bajar los precios. ¿Pero Uruguay no es un gran productor de carne? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra carne se vende al exterior mucho más cara que la brasilera. ¿Por qué? Porque es mejor. Entonces el gobierno, en vez de decir, bueno, que el precio de la carne sea tal, porque el gobierno podría, si quisiera, fijar el precio de la carne. Es más, podría decir, el precio es tal y tal cantidad de producción tiene que quedarse en el país. El resto que si quieren que lo exporten. No, no hace nada de esto. Permite que traigan carne de Brasil, que es de menos calidad, para que los uruguayos, que no pueden pagar mucho, los que pueden pagar mucho van a seguir pagando carne buena, bueno, los otros compren carne brasilera de menor calidad. Eso es lo que quiere este gobierno. Por otro lado, se publicó que los trabajadores perdieron en un año la cantidad de 800 millones de dólares en su conjunto, en todo el paquete de ingresos de los trabajadores. El desempleo en mayo volvió a subir, está ahora ubicado en el 8,1%. Y en la rendición de cuentas, una vez más, nos enteramos que el gobierno destinó 0 peso a la UDELAR. Esto yo lo podría haber puesto en la parte de educación. Sí, preferí ponerlo en la de economía, porque la UDELAR, además de ser una organización educativa, Universidad de la República, tiene una cantidad de efectos económicos por la producción de conocimiento, por la producción científica, por los sueldos de los empleados, docentes o funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora a noticias sindicales. Tenemos que el Sindicato de los Trabajadores del Mar está denunciando que existen irregularidades en la desaparición de un marinero. Por otro lado, el miércoles paró el Zunca a nivel de todo el país, que fue un paro que reclamaba trabajo, vivienda, seguridad social y negociación colectiva. Los trabajadores de la industria láctea empezaron paros sorpresivos y naturalmente las patronales están protestando en contra de eso. Los trabajadores del semanario Búsqueda también se declararon en conflicto. Semanario Búsqueda, que era un semanario claramente de la derecha ultraliberal uruguaya, desde la década del 70, está en venta, lo están tratando de vender. No sé quién lo va a comprar. Son esas cosas que yo creo que una buena ley de medios debería implicar una gran publicitación de quién la compra, cuál es su tendencia, cuál es su línea política, etcétera. Pero bueno, al margen de eso, lo que voy es que este semanario estaba
en venta. Y entonces los trabajadores se pusieron en conflicto porque tienen deudas laborales no cobradas. Están reclamando también por el mantenimiento de su fuente laboral. Aparentemente hubo una negociación en el Ministerio de Trabajo y se habría llegado a que el Ministerio va a realizar una propuesta que aparentemente tendería a resolver el caso. COFE, el sindicato de los funcionarios del Estado, aceptó en principio una propuesta del gobierno de arreglo económico, pero habían artículos dentro de la rendición de cuentas que eran lesivos para los intereses de los trabajadores, por lo cual la firma se detuvo. El gobierno quitó esos artículos y finalmente el acuerdo fue realizado. AEU, banca oficial, o sea, la parte del Banco República, Banco de Seguros, etcétera, está haciendo paros por todo el país. Están reclamando porque el gobierno quiere ajustar los salarios de los trabajadores bancarios de acuerdo con el índice medio de salarios y los trabajadores piden que se ajuste por el índice de precios al consumo. Esto es, los trabajadores piden mantener la misma capacidad económica, el mismo salario real, y el gobierno quiere, de forma encubierta, aplicarles una reducción de sueldos. Por otro lado, la mutual de jugadores de fútbol, por la situación que se da en Villa Española, de la que ya hablamos, está llamando a paro de los jugadores de fútbol por tiempo indeterminado. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la salud. En ACE se cambió la subdirectora del Hospital de Colonia, la cual había sido ya indicada como persona responsable de malos tratos y situaciones de acoso laboral. Por otro lado, una muy mala noticia, se difundieron la cantidad de suicidios que ocurren en Uruguay. Es la cifra récord, es el año en que mayor cantidad de gente se ha suicidado en Uruguay desde que existe un registro de esa situación. Tenemos que los grupos que se incrementaron en general son varones, son también adultos mayores y hubo aparentemente también situaciones puntuales en 33 que implicaron una gran cantidad de suicidios localmente. Pero básicamente varones, adultos mayores son una vez más los grupos que se suicidan más en Uruguay. Quiero recordar que, de acuerdo con estadísticas más o menos leídas por ahí, por cada persona que logra suicidarse, suelen haber 10 personas que lo intentan y no lo logran. Y por más que siguen vivos, hay cantidad de consecuencias que tienen que ver con la vida de ellos y de sus familias. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la educación. La ANEP le está exigiendo a las ATD, a las asambleas técnico-docentes, que se ciñan a lo que la ANEP entiende que es contenido educativo. Dicen que la ATD ha tratado cosas que no lo son. El punto es, ¿qué es un contenido educativo? ¿Qué es técnico docente? Yo entiendo que la educación es básicamente un tema político y por tanto todo lo político entra dentro del análisis posible y necesario de una ATD. Por otro lado, los docentes del Liceo de Casaballe están dando clases en el patio del liceo porque no hay una situación constante de apagones que hace que los alumnos tengan que iluminarse con los celulares, que transitar las escaleras sea peligroso y bueno, esto es un tema que esperemos que lo resuelvan pronto porque realmente es muy grave. Y para terminar, noticias de lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Se publicó por parte del diario La Diaria un estudio realizado por la consultora Nómade que indica que el 54,6% de los jóvenes entre 18 y 28 años se autoidentifican como exclusivamente heterosexuales. Esto implica que un 45,4%, o sea, casi la mitad, no se identifican como exclusivamente heterosexuales. Pueden identificarse como
bicuriosos, bisexuales, pansexuales, queer, género fluido, homosexuales, masculinos o femeninos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que hemos llegado a un momento de la historia uruguaya en el que casi la mitad de los jóvenes ya no están aceptando la imposición de un modelo heteronormativo bajado desde la sociedad que obliga a que la gente sea de una cierta manera en lugar de que cada uno pueda ser de acuerdo a lo que cada uno siente. Así que ahora será hasta la semana próxima.